Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos una vez más a la clase del tercer año, ¿no? Siendo las 9, ¿no? Damos inicio, como digo, esperar que entren, ¿no? Bueno, en temas anteriores, ¿no? Nos habíamos quedado ya acerca de el gobierno de un presidente, ¿no? Que en la cual iniciaba ya, pues, ¿no? Ya iniciaba en sí, ¿no? Lo que era el segundo civilismo. Porque recuerden que Nicolás de Piérola no es civilista. Él solo, digamos, entre demócratas y civilistas, pues escogieron a Nicolás de Piérola, ¿no? Entre demócratas y civilistas escogieron a Nicolás de Piérola para que asuma el poder, para derrotar el gobierno de Cáceres, ¿no? Y en la cual ya le seguía después estuvo Eduardo López de Romaña. No sé si se pueden acordar por ello. ¿No? El barón del azúcar, Eduardo López de Romaña, ¿no? No sé si se te recuerda, ¿no? Ya había faltado un poco, ¿no? Eh, para acabar, ¿no? Cerca del gobierno de Eduardo López de Romaña. Me avisan si me escuchan o si no tendría que alzar, pues, ¿no? La voz. A ver, ¿no? Sí, un poquito que, como digo, ¿no? Tienen que abrigarse también estos tiempos, que ya estamos en otoño. ¿No? A ver, ¿en qué habíamos quedado, ¿no? En el gobierno de Eduardo López de Romaña. No, a ver, es el que preside, pues, ¿no? Conocido como el Barón del Azúcar, acuérdese de eso sí. A ver, en el aspecto internacional, con Eduardo López de Romaña, el gobierno trató de solucionar los problemas limítrofes con los países vecinos. Con Bolivia se produjeron situaciones conflictivas. La frontera situada al norte del lago Titicaca hasta el Brasil, zona selvática convulsionada por el auge del caucho, aunque también existían problemas en la frontera del sur del lago, hasta Chile. El 23 de septiembre de 1902, el ministro plenipotenciario peruano Felipe de Osma y el canciller boliviano Eliodoro Villazón firmaron un tratado de demarcación directa de la frontera peruano-boliviana entre el río Suches y la frontera con Chile. La zona materia de mayor conflicto situada al norte del río Suches hasta la frontera con Brasil. Quedó sometida al arbitraje del presidente de la República Argentina. Con Chile se vivió una situación tensa a raíz de la violenta campaña de chilenización, o sea, ¿no? Chilenización tanto de Tacna, Arica y Tarapacá, en la cual, bueno, ellos hacían, administraban, incorporaban, bueno, como decir, los peruanos que estaban dentro metidos, pues tú ya no eres peruano, ¿ah? Tú ya no eres peruano, tú eres ahora chileno, así que aprende a hablar conmigo, ¿no? Chile, Chile, viva Chile. Ellos lo que decían, ¿no? O sea, porque en sí solo le correspondía a Perú por 10 años, pero acuérdense que nos hizo poner una trafa, ¿no? O sea, nos ponía prórroga, prórroga, a decir que había prórroga indefinida. ¿No?
Esa es una de las grandes verdades, ¿no? Mm. Por eso, no imagínense la chilenización. Ah, a ver, de ahí que dicho país desató sobre la población peruana en Tacna y Arica, a las que tenían cautivas desde la Guerra del Pacífico de 1879 a 1883, plebiscito que debía llevarse a cabo según lo estipulado en el Tratado de Ancón. Fue prorrogándose indefinidamente. El gobierno chileno clausuró en Tacna y Arica las escuelas primarias y expulsó a sus docentes, obligando a los niños y jóvenes peruanos a asistir a las escuelas chilenas. Expulsó a los curas peruanos de dichas provincias, así como a toda persona que consideró peligrosa. Prohibió a los peruanos el derecho de reunión y de izar la bandera nacional los días de aniversario patrio. O sea, digamos, era 28 de julio, y algunos todavía sentían, pues, ¿no? Digamos, ¿no? El tema nacionalismo peruano. No, no lo obligan, ya tú no eres peruano. No, pero ya vamos a acabar. No, ya tú no eres peruano, eres chileno. Esa es una de las grandes, ¿verdad? ¿No? O sea, le chilenizaban. Sí. Así es. El gobierno, bueno, expulsó, bueno, también los trabajadores peruanos del puerto de Arica, boicoteó los negocios y las industrias de peruanos, y en muchos casos se llegó al atentado personal y al asesinato contra los peruanos residentes de dichas provincias. Al iniciarse estos hechos, el presidente Romaña rompió relaciones con Chile en 1901, las que fueron restablecidas en 1905 para volver a interrumpirse en 1909. Con Ecuador sucedieron incidentes en la frontera, debido a la persistencia de ese país en querer ocupar territorios legítimamente peruanos. En 1903 ocurrieron choques armados en el Napo, en la región de Angoteros. Este incidente revivió la necesidad de llegar a un acuerdo, acordándose ya en 1904 a continuar el juicio arbitral ante el rey de España. Entre sus otras obras que hizo, bueno, derogó la ley que prohibía a los extranjeros tener propiedades en el Perú y abolió la herencia colonial de las llamadas manos muertas. Con todo ello se facilitó la expansión de las propiedades agrarias y se allanó el camino para el ingreso de los capitales extranjeros. Impulsó el desarrollo agrícola, para lo cual fundó la Escuela Nacional de Agricultura. Adivinen cuál es, esta vía sigue actualmente. Sí, se convirtió en universidad. ¿Cuáles, no? Escuela Nacional de la Agricultura. A ver, ¿a qué se le hace mención? A ver, piensen, ¿no? Por un ratito. ¿A cuál creen que se debe, digamos, con el paso del tiempo va a evolucionar? De escuela pasó a ser universidad.
No, a ver. Claro, de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con el apoyo de expertos belgas, inició sus labores en 1902 y los primeros ingenieros agrónomos egresaron en 1906. Otra obra que favoreció la agricultura fue la promulgación, o sea, el 25 de febrero de 1902, de un nuevo código de aguas que reglamentaba el riego en proporción al tamaño de las propiedades. Se promulgó un nuevo código de minería y otro de comercio. La industria del cobre en gran escala empezó en 1901 con la organización de la empresa estadounidense Cerro de Pasco Mining Co. para la explotación de las minas de esa zona. Simultáneamente fue organizada el Cerro de Pasco Railway, GoCo, también estadounidense, para la construcción del ferrocarril de La Oroya a Cerro de Pasco. Se creó el Cuerpo de Ingenieros de Minas para el estudio sistemático de los recursos del país. Se continuó el progreso urbano en la capital, impulsado por el alcalde Federico Helguera. Se estableció el alumbrado eléctrico en todas las calles de la ciudad, o sea, en 1902, así como la telegrafía inalámbrica, 1903. Se continuaron los proyectos de las tranvías eléctricos urbano y transurbano, que se concretarían en los gobiernos siguientes. En 1901 se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción que estableció el modelo francés en la educación. Este dispositivo solo duró 9 meses. En 1902 se dio otra ley orgánica de la educación, esta vez bajo el modelo norteamericano. Se estableció la Escuela Correlacional de Menores Varones. Se creó una sociedad anónima, la Compañía Salinera del Perú, para que tomara a su cargo la administración del ramo de ingresos de la sal, bajo la forma de estanco. De esa manera se implementó de forma efectiva del estanco de la sal, creado en el gobierno anterior para financiar la recuperación de Tacna y Arica. Se renovó el contrato de la misión militar francesa con el coronel Paul Clement, en la que se agregó el coronel Eduardo Dogny, que se encargó de la dirección de la Escuela Militar de Chorrillos. Sí, pues. Terminado su mandato, Romaña se retiró de la política. Vivió en su natal Arequipa hasta su muerte, que tuvo lugar en el balneario de Yura. En 1877, se casó con María Josefa de Castracena y García de la Arena, con la que tuvo 3 hijos, Eduardo, Carlos y Hortensia López de Romaña, López de Romaña Castresana. En segunda nupcia se casó con la cuñada, que, ¿ya? Sí, con la cuñada, Julia de Castresena y García de la Arena, el cual le dio otros 6 hijos, Juan, Luis, Catalina, Julia, Fernanda y Francisco. Ambas esposas eran hijas de don Manuel de Castresana y de Hoyos, casado con doña Natalia García de la Arena y Cáceres. Algo extraño, ¿no? Pero bueno. Pues convoca elecciones, en la cual va a salir Manuel Candamo. Sí, Manuel Candamo va a salir de presidente. Convoca elecciones, ¿no? Sale Manuel Candamo. Manuel Candamo y Diarte. Sí, también tiene un nombre largo. Sí, ya, a ver. ¿No? Manuel Candamo. Manuel González de Candamo y Diarte. Más conocido como Manuel Candamo, fue el político peruano que ocupó la presidencia del Perú en 2 ocasiones, como presidente de una junta de gobierno en 1895 y luego como presidente constitucional de 1903 a 1904. Ahora dirás, pero duró poco. Sí, duró, pero duró. No, mentira, duró porque tuvo una gran extraña enfermedad, como siempre.
Ya, a ver. Fue miembro de una de las familias más adineradas del Perú de aquella época, siendo hacendado y capitalista. En 1872 se afilió al Partido Civil, del que llegó a ser líder, y promovió la creación del Banco del Perú. En 1877 ocupó interinamente la alcaldía de Lima. Participó en la guerra con Chile como simple soldado. Durante la defensa de Lima, senador por Lima, 1886 a 1894, de 1896 a 1898, y senador por Lambayeque entre 1899 y 1902. Presidió su cámara en varias legislaturas, la de 1888, la de 1890, la de 1892, la de 1897 y la de 1901. Tras el triunfo de la Revolución Cívico-Demócrata de 1894 a 1895 y la renuncia del presidente Andrés Avelino Cáceres, tuvo que asumir la presidencia de la Junta Provisional de Gobierno con el objetivo de llamar a elecciones, las que fueron ganadas por Nicolás de Piola, que dio inicio a la llamada República Aristocrática. En 1903 fue elegido presidente de la República sin ninguna oposición, pero solo gobernó 8 meses, pues enfermó y murió. Fue el segundo alcalde de Lima en convertirse luego en presidente de la República del Perú. El primero fue Manuel Pardo y Lavalle. Fue también miembro del Club Nacional y del Club de la Unión. Ya. Manuel Candamo y Diarte fue hijo de Pedro González de Candamo y Astorga, descendiente de asturiano natural de Valparaíso, Chile, y embajador peruano. Algo extraño también. Sí, extraño. Pero tenía, digamos, su dinero. No, a ver. Y de María de las Mercedes Iriarte y Odría, perteneciente a una familia de ricos propietarios de la Sierra Central Peruana. Su padre fue considerado en su época como el hombre más rico del Perú. Su hermana María de las Mercedes González de Candamo e Iriarte se casó en París en 1870 o 1871 con John Pablo Price of Pistock, High Sheriff de Devon, y fueron descendientes de los marqueses de Milford Haven. No, a ver. Sus sobrinos fueron descendientes de los marqueses de Milford Haven. Su sobrino Ladislao González de Candamo fue padre del escritor modernista español Bernardo G. de Candamo, 1881-1967, nacido en París. Estudió en el Colegio Guadalupe, del que egresó en 1856, para seguir estudios de Derecho y, ¿no? Eh, estudió Derecho en el Convictorio de San Carlos. Ya, a ver, en el Convictorio de San Carlos y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, hasta que se graduó de bachiller en jurisprudencia. Dedicado al periodismo, fue creador del comercio e hizo campaña contra la firma del Tratado Banco Pareja de 1865, siendo desterrado a Chile por el gobierno de Juan Antonio Pese. Regresó al Perú para apoyar a la rebelión iniciada en Arequipa por el coronel Mariano Ignacio Prado. Y triunfante este movimiento, intentó a Lima con el grupo de jóvenes que reconocía, ¿no?
Ya, a ver. Regresó al Perú para apoyar, bueno, la rebelión en Arequipa, que después murió heroicamente en el combate de Cayano, reconocido como caudillo José Gálvez Egusquiza. Fue brevemente secretario de la delegación peruana en Chile, que entonces encabezaba José Pardo y Aliaga, pero abandonó dicho cargo e inició en 1867 un viaje de estudio por el lejano Oriente y Europa. Pasó por Japón, China e India. Retornó al Perú y se afilió al Partido Civil, que llevó ese mismo año a la presidencia a Manuel Pardo de Lavalle. El 23 de octubre de 1873, ¿no? A ver. Leal al gobierno de Manuel Pardo, ¿no? Comandó un batallón de la Guardia Nacional y se enfrentó a los revolucionarios encabezados por Nicolás de Piérola en Moquegua. En 1874, y en calidad de teniente alcalde, se encargó interinamente de la alcaldía de Lima de octubre a diciembre de 1876, siendo reemplazado al titular Ignacio de Osma. Durante la guerra con Chile, participó como reservista en la batalla de Miraflores, librada el 15 de enero de 1881. Respaldó al gobierno que Francisco García, ¿no? ¿No? Eh, Estableció, bueno, durante la guerra con Chile participó como reservista en la batalla de Miraflores, librada el 15 de enero de 1881. Respaldó al gobierno que Francisco García Calderón estableció en la Magdalena. Luego fue delegado en Lima del gobierno del contraalmirante Lizardo Montero. Pasado por los chilenos, fue confinado en Anjol, en el sur de Chile, junto con otros peruanos notables, en 1882. Pasó a Chillán, luego a Valparaíso y tras firmarse el Tratado de Ancón en 1883, retornó al Perú. Pero poco después el gobierno del general Miguel Iglesias lo acusó de apoyar a la rebelión del general Andrés Avelino Cáceres y lo desterró a Iquique en 1884. En 1885, junto con los antiguos civilistas, participó en la fundación del Partido Constitucional, de cuya primera junta directiva fue presidente. Este partido se agrupó en torno del prestigio del general Cáceres, cuya candidatura fue proclamada para elecciones de 1886, en las que triunfó. De ese modo, el Partido Civil se ocultó detrás del Partido Constitucional, pues sus militantes eran conscientes de que carecían de popularidad para poder llegar al poder por sus propios medios. El pueblo todavía no los responsabiliza de la crisis de los años 1870 y la derrota en la guerra, ¿no?, con Chile. Por entonces, se consideraba Candamo como uno de los peruanos, ¿no? Como uno de los 4 millonarios que quedaban todavía en Lima. En ese mismo año, en 1886, Candamo, ¿no? Fue elegido senador por Lima, siendo reelegido en 1961, ¿no? A ver. Ah, ya, permaneciente en dicho cargo hasta 1894. ¿No? A ver. Durante el gobierno de Morales Bermúdez, Candamo siguió destacando desde la tribuna parlamentaria con, ¿no? Condenó la sangrienta represión en el cuartel de Santa Catarina en un discurso que causó impacto en la opinión de pública y que contenía, bueno, la justicia se hace de día en la plaza pública, no victimando a hombres rendidos de noche a la dudosa luz de las cuadras y un cuartel. Asimismo, ¿no? Fue el principal artífice del.
¿no? A ver, en ese mismo año de 1886, Senado, ya, a ver, desde el Parlamento, Candamo hizo campaña contra la firma del contrato Grace, que auspiciaba el gobierno cacerista. No, a ver, en 1889 fue nombrado director de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, siendo reelegido durante 4 años consecutivos. Sí, imagínense, ¿no? Imagínense, a veces lo que quieren es poder, ambicionan más poder. Esa es una de las grandes verdades, ¿no? Uno no conoce a una persona a menos que tenga poder. Sí, esa es una de las grandes verdades. Si acá, digamos, la gente de Cáceres ya no iba a pintar más, no querían los militares. ¿Pero qué hicieron? Se internaron en otros partidos para poder, digamos, surgir. Sí, la misma gente. No, a ver. Pues desde el Parlamento Candamo hizo campaña contra la firma del contrato Grey, como había dicho, ¿no? En la cual fue nombrado director de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, siendo reelegido durante 4 años consecutivos. Su partido se había empezado apoyando a Cáceres, se fue distanciando en este y en las elecciones de 1890 presentó una candidatura propia, en la persona del doctor Francisco Rosas, que fue derrotado por el candidato gobernista, el coronel Remigio Morales Bermúdez. Durante el gobierno de Morales Bermúdez, Candamo siguió destacando desde la tribuna parlamentaria. Condenó la sangrienta represión en el cuartel de Santa Catalina, en un discurso que causó impacto en la opinión pública y que contenía las siguientes palabras, ¿no? La justicia se hace de día, en la plaza pública, no victimando a hombres rendidos, de noche a la dudosa luz de las cuadras de un cuartel. Asimismo, fue el principal artífice del acercamiento del Partido Civil al círculo parlamentario, importante fuerza parlamentaria liderada por Mariano Nicolás Balcarce. Esa unión dio origen a un nuevo grupo político, bautizado como la Unión Cívica. Candamo creyó que sería designado candidato a la presidencia en las elecciones de 1894, pero fue Balcarce el nominado. Eso es lo que ocurre. Pero ocurrió entonces el fallecimiento repentino de Morales Bermúdez el 1 de marzo de 1894 y su suplantación del primer vicepresidente Pedro Alejandrino del Solar por el segundo Justiniano Borgoño, que convocó unas elecciones amañadas que dieron el triunfo nuevamente al general Cáceres. La Unión Cívica con Valcárcel y Candamo al frente hizo entonces una tenaz oposición, pues consideró que el gobierno se había apartado de la legalidad. Candamo secundó la alianza de la Unión Cívica con el Partido Demócrata o Pirolista, formándose así a la inusitada coalición nacional que enfrentó el segundo gobierno de Cáceres, teniendo como caudillo a Nicolás de Piérola, que hasta entonces había sido feroz anticivilista. Estalló entonces la Guerra Civil de 1894 a 1895, en la que triunfaron los coalicionistas. Tras el triunfo de Lima, de las montoneras de Piérola y la renuncia de Cáceres a la presidencia, se conformó una junta de gobierno integrada por Luis Felipe Villarán,
Ricardo Espinosa, designados por Cáceres, Enrique Bustamante y Salazar, y Elías Malpartida, designados por Piérola. Estos cuatro juntistas eligieron como presidente de la Junta a Manuel Candamo, que quedó a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Candamo presidió la Junta de Gobierno durante 6 meses de 20 de marzo a 8 de septiembre de 1895, y su función principal fue la realización de las elecciones en las que triunfó Nicolás de Piérola, al entregar el mando al nuevo gobernante. Candamo dio un discurso al que dijo la instauración del nuevo gobierno era el triunfo del país entero que a costa de grandes sacrificios ha logrado satisfacer sus más vehementes aspiraciones con el establecimiento de un gobierno civil. De 1896 a 1903 presidió nuevamente la Cámara de Comercio y participó en la creación de la Sociedad Anónima Recaudadora de Impuestos, el 9 de enero de 1896, que se conformó a base de los comerciantes que integraban de Cámara mencionada. De otro lado, fue designado, fue designado presidente de la Junta Directiva del Partido Civil. Resultó elegido nuevamente senador por Lima en 1896 y luego por Lambayeque en 1899, permaneciendo en dicho cargo hasta 1902. Como senador de Lima, presidió su Cámara en 4 legislaturas: 1888, 1890, 1892, 1897. Como senador por Lambayeque, ejerció la misma presidencia en la legislatura de 1901. ¿Y qué pasó en las elecciones de 1903? ¿No? Acá es donde se viene, ¿no? Poco a poco va ascendiendo. Sí, porque digamos también, él pensó, pues no, que la lanzaría ya, pues a mí ya me toca ser nominado presidente, así que voy alistándome, ¿no? Pero lo escogieron, pues prefirieron escoger a Balcarce. En 1903, Candamo se presentó como candidato en las elecciones presidenciales, representando a la alianza entre el Partido Civil, del que era líder, y el Partido Constitucional, o sea, los caceristas. El Partido Demócrata de Pirola se abstuvo de participar en las elecciones, pues consideró que éstas se desarrollaban sin garantías. Piero le aplicó entonces su política de abstenerse es obrar. Él consideró que desde su oposición su partido podía hacer tanta obra como desde el poder, de modo que Candamo quedó como único candidato. Realizadas las elecciones, Candamo obtuvo el 98,8% de los votos válidamente emitidos, 92.798 votos. Lo acompañaban Lino Alarco como primer vicepresidente y Serapio Calderón como segundo vicepresidente, ambos como representantes del Partido Constitucional. Pero Alarco falleció antes de la toma del poder, dejando entonces a Serapio Calderón como el único vicepresidente. Nicolás de Piérola y su hermano Carlos de Piérola, entonces presidente de la Cámara de Diputados, como gesto de conciliación, visitaron a Candamo en su domicilio y lo felicitaron por su triunfo. Candamo, eres civilista! Sí, ya, ven, vamos a gobernar, pues. Sí, algo así le dijeron. No es mentira, es una de las grandes verdades. Sí, es una de las grandes verdades. ¿No? A ver. Sí, digamos, sufrió, pues, ¿no? Sufrió una extraña enfermedad.
A ver. Candamo inició su mandato el 8 de septiembre de 1903, para un periodo que debía durar hasta el 8 de septiembre de 1907, lo que no ocurrió debido a su repentino fallecimiento. Por segunda vez llegaba al poder un miembro del Partido Civil. El primero fue Manuel Pardo, de 1872 a 1876. El gabinete ministerial de Candamo estuvo presidido por José Pardo y Barrera. Sí, hijo de Manuel Pardo, quien se hizo cargo de la cartera de Relaciones Exteriores. Lo acompañaba como ministro Juan de Dios de la Quintana, Gobierno, Francisco José Eguirén, Escurero, Justicia e Instrucción, el coronel Pedro E. Muñiz, en Guerra y Marina, Augusto Bernardino Leguía, en Hacienda, y Manuel Barrios, en Fomento. El historiador Basada resalta el hecho que este gabinete contaba con dos miembros jóvenes que llegarían a ser presidentes de la República y dominarían la política peruana en las décadas siguientes, Pardo y Leguía. Sí, después se viene el oncenio de Leguía. Candamo aspiraba a gobernar representando a un bipartidismo civil demócrata, pues era consciente de que la tarea de gobernar era una empresa colectiva y no una labor caudillística. Guiado por su espíritu conciliador, reunió en el banquete que ofreció el 28 de octubre de 1903 a los políticos más conspicuos del Perú, a fin de lograr apoyo para su gobierno. Carlos Forero y Mariano Cornejo, importantes miembros del Partido Demócrata, pronunciaron sendos discursos de tono conciliador. Asimismo, los jefes del ejército dieron expresos reclamos del apoyo al gobierno. En el programa de gobierno de Candamo también figuraba la formulación de un verdadero presupuesto, la reforma del Tribunal Mayor de Cuentas, la adopción de un sistema aduanero eficiente, la entrega de la instrucción al gobierno y su difusión, la búsqueda de una administración de justicia a cargo de un personal selecto y eficaz, la armonía entre el Estado y la Iglesia, la profesionalización de la diplomacia, la tecnificación del ejército y de la Armada, la reforma de la policía, el nombramiento de autoridades prefecturales y subprefecturales con la ilustración y honorabilidad, el empleo exclusivo de la ley para combatir las revoluciones. Era un programa que podía haberse llevado a cabo dada la circunstancia de tranquilidad en que vivía el país. Desgraciadamente, Candamo poco pudo hacer, pues al poco tiempo de asumir el poder fue víctima de una enfermedad que a lo postre lo llevaría a la muerte. Se dijo que los trajines electorales contribuyeron a agravar su dolencia, que en su momento fue calificada como un mal reumático. Su médico, el francés Félix Larrey, le aconsejó viajar a los Baños de Jesús en Arequipa para que siguiera un tratamiento. El 12 de abril de 1904, es decir, a los 7 meses de haber llegado a Palacio, el presidente Candamo se embarcó en el vapor Guatemala rumbo al puerto de Mollendo, departamento de Arequipa, en compañía de su esposa, sus dos hijas, el primer ministro José Pardo y Barrera, el ministro de Justicia e Instrucción Francisco José Eguiguren Escudero y algunos funcionarios. Demoyendo la comitiva pasó a Arequipa, donde Candamo encargó el poder al segundo vicepresidente que era Serapio Calderón, el 18 de abril, pues el primer vicepresidente Lino Alarco había fallecido antes de ser proclamado. Tras estar 21 días en la ciudad de Arequipa y sin haber podido ir a los baños de Jesús, Candamo falleció el 7 de mayo de 1904, a las 7:45 de la mañana. Surgieron distintas versiones acerca de la causa del fallecimiento del presidente, hasta que Guillermo Lano publicó un estudio médico legal en la revista del Foro de 1914 y 1915. Según Olano, Candamo aceleró su muerte al gastar mucha energía para atender las tareas de su cargo. En su concepto, desarrolló un tumor canceroso en el píloro, pero el cáncer no se le había generalizado, como según la autopsia, el corazón estaba atrofiado y había sufrido una esclerosis. Dedujo que la causa inmediata de la muerte fue un síncope cardíaco. El vicepresidente Serapio Calderón asumió el poder y convocó elecciones donde triunfó José Pardo y Barrera, representante del Partido Civil. Sus restos fueron trasladados a Lima y descansa en el cementerio presbítero Matías Maestro. Sí, por acá por Lima nomás. Sí, cerquita, ¿no? Imagínense. ¿Quién podría, pues, no? Saber que, bueno, si estuviera, pues, no, ¿cómo se llama? A cargo. No, o sea, si se puede entrar, no, no pueden. Bien. Bueno, vuelvan a entrar con el mismo link, ¿no? Y el mismo ID que es el link que se les mandó, vuelvan a entrar, ¿no? Para la segunda parte. Acá vamos a ver ya acerca de los otros presidentes.